Hola, buenas, bienvenidos a Glip. Somos Irim81. Hola. Glo9. ¿Y con qué estamos hoy, Irim? Pues hoy, aprovechando el mes de los libros, abril, estamos con 10 libros que tratan el tema de los libros y todo su mundo alrededor, artesanos, coleccionistas, un poco de todo. Y son libros, casi todos los hemos leído hace poco, bueno, hay algunos más antiguos, pero ya los tenemos en el canal, así que podréis verlos por ahí, los buscáis. En nuestra lista de Glip Books. Exacto. Y nada, vamos a empezar con el primero. Sí, Las Horas Oscuras de Juan Francisco Ferrándiz. Siempre que me tira por el Fernando. Fernández. O Ferrandi. Vale, es una, bueno, como veis, edición de bolsillo y tal. Y lo que trata es, pues, unos monjes a final del primer milenio, cómo van creando, reconstruyendo un monasterio para crear una biblioteca, porque acercándose el fin del milenio va a haber una serie de acontecimientos apocalípticos y están protegiendo una serie de libros. Entonces vamos a tener ahí un poquito... Algunos muy importantes, ilustrados, sí. Iluminados, quiere decir, y todo eso, ¿no? Sí, vamos a ir viendo el poder que tenían sobre libros. Muy interesante. Otro, número 2, El guardián del libro, los guardianes del libro, ¿vale? Del Geraldine Brooks. Y este libro es muy interesante porque parte desde la actualidad, que encuentran un libro, un manuscrito, un libro directamente antiguo, medieval, y cómo van, a partir de lo que aparece en el libro, pues restos de insectos, tintes y otros detalles que se encuentran dentro del libro, cómo van desgranando la historia de ese libro, por dónde ha pasado, por qué países, por qué zonas, en qué tiempos, hasta llegar, digamos, a la Edad Media, donde fue creado. Sí, muy interesante. También las historias de esos guardianes que aparecen en el libro. Es una disección, digamos, del libro de ese libro muy interesante. Luego vamos con uno bastante actual, que es el del libro Negro de las Horas de Eva García Sáez de Urturi. Ay, me cuesta un poquitín. Y sobre todo vamos a conocer mucho lo que es el tema del coleccionismo de libros. Antiguos, sobre todo. Sí, sus cosas buenas y sus cosas malas, porque también vamos a ver un poco ese mercado negro que casi no parece que no se sabe. Y vamos a ver cosas muy importantes sobre esos libros antiguos, como hay algunos que, cómo se sabe si existen esos libros o no, cómo de repente aparecen y desaparecen. Va a ser muy interesante. Sí, además hay libros que casi no es, o sea, que hay muy pocas unidades. Sí. Y si están o no están o han desaparecido, es muy interesante. Aquí tenemos La bibliotecaria de Auschwitz. Y como ya podréis pensar, pues es un libro ambientado en Auschwitz, en la Segunda Guerra Mundial, en un campo de concentración, donde hay una chica que crea como una escuela o como una biblioteca clandestina para salvar libros. Y nos cuenta un poco la historia, cómo los esconde, cómo puede, digamos, divulgar y demás. Muy interesante, la verdad. Si os gusta, a nosotros que nos encanta la historia, sobre todo la Segunda Guerra Mundial y todo esto, nos ha gustado mucho este libro. Y basado en hechos reales. Exacto. Y luego vamos, pues un otro también un poquito bastante reciente, que es El italiano, de Arturo Pérez Reverte. Y vamos a conocer, pues, a su protagonista, que es librera, y cómo el mundo de la librería, al final, en una época también un poco, como es la Segunda Guerra Mundial, cómo forma parte de acontecimientos importantes que ocurren, tanto como parte visible como la trastienda. Vamos a ir conociendo... Son puntos estratégicos las librerías y además habla de muchos libros ahí, o sea, reales. Claro. Este súper tochaco, este ya lo hemos traído también al canal, casi todos estos, es Tú no matarás, de Julia Navarro. Y es interesante porque está en la Guerra Civil Española, digamos, parte de ahí, los personajes recorren gran parte del mundo, pero lo que más nos llama la atención en cuanto a libros es que vas conociendo toda la artesanía del libro, desde editores, imprentas, traductores, en diferentes sitios, en Alejandría, en París, y cómo era ese trabajo de crear los libros, de encontrar ediciones, o sea, todo eso, la maquetación, o sea, mogollón de artesanía, de cómo se creaban, bueno, y se seguirán creando hoy en día, con más técnicas y demás, pero básicamente lo que era la creación de los libros, dentro de toda la trama que es Tú no matarás, ¿vale? Y luego vamos con otro, que es La biblioteca en llamas, de Susan Orlean,
¿vale? Además mola mucho, pero es así todo como muy llamas. Y este libro nos llamó la atención porque narra la historia del incendio, del grave incendio que hubo en la biblioteca en la Biblioteca Pública de Los Ángeles, y que como coincidió con el tema de Chernóbil, Sí. no se supo prácticamente nada, y vamos a conocer toda la historia de esa biblioteca, de cómo unos libros se salvaron, cómo otros no, y es que estuvo durante muchas horas. Ardiendo. Y sobre todo la seguridad de las bibliotecas, que al final tiene su ingeniería, ¿eh? Para el Sí, tema de incendios y restauración y que aguanten y todo eso. Entonces, es bastante... Me gusta el corte de este libro mucho. Sí, es como muy documental, porque además a partir del incendio va haciendo un poco de investigación sobre cómo se creó esa biblioteca y qué libros había, qué libros no, quiénes fueron sus directores. O sea, es muy... Sí, todo lo que se interesante. esconde detrás de la gestión de la biblioteca. Bueno, otro libro, este sí que lo hemos hecho en audio, que es La vida escondida entre los libros. Este lo tuvimos en audio. Y es como más actual porque es una chica que, debido a todos los problemas que tiene en su vida, ella se ha refugiado en los libros. Trabaja en una librería, los libros son su vida. De hecho, ella también escribe. Entonces, toda esa literatura, libros, escribir... vivir entre los libros, básicamente. Hasta incluso tiene tatuajes de frases de libros. Cómo los libros pueden ser un refugio. Y además hace referencia a muchos libros, muchas obras, que quizás aquí en España no conocemos tanto porque son más anglosajonas, pero que tiene ese regustillo del amor por los libros, digámoslo así, ¿no? Sí. Y luego vamos pues con la Biblioteca Prohibida de Dave Collins. Es un corte más juvenil, se podría decir que es un libro juvenil que es bastante interesante, donde vamos a tener a una estudiante que le encanta leer, y como a raíz de unos acontecimientos que dan un poco de toque de los libros son buenos, son malos, los libros, por un libro puedes llegar a cometer algunas cosas bastante... No destripes, no destripes. Pues van a ir prohibiendo algunos libros. En el instituto, la censura. Sí, la censura llega al instituto, a esa biblioteca del instituto, y cómo va a crear un sistema paralelo para crear una biblioteca prohibida. Vamos a tener también muchísimas referencias a libros, y en este caso nos pasa como en el anterior, vamos a tener muchas referencias anglosajonas, ¿vale? Pero... Aunque hay más conocidos en este caso, sí, yo creo. Sí, pero yo creo que porque es por el corte juvenil, entonces va más genérico. Pero muy buena reflexión, el tema de los libros buenos, malos... Sí, te hacen bueno, te hacen malo. Son buenos leer todos los libros, aunque sean no tan buenos. Y por último, vamos a destacar una saga, que es la tetralogía de... Carlos Ruiz Zafón, del Cementerio de los libros olvidados. Iba a decir otra cosa. Siempre digo el Cementerio de los libros perdidos y es el de los libros olvidados, ¿vale? Sacó el último, que era La ciudad de vapor, que fue como un extra a esa tetralogía. Lo tenemos aquí. Los demás los tenemos en otro lugar, entonces no lo podemos tener. Pero es una saga que nos ha gustado muchísimo por cómo enlaza los libros a las tramas de cada uno de los libros. Sí, porque cada libro es autoconclusivo, pero todos tienen un hilo central. Exacto, la familia Sempere, que tiene una librería, y cómo de familia, o sea, de generación en generación van pasando un secreto, ¿no? Un secreto, que es donde están los libros olvidados, y cómo cada libro va marcando la historia de otro libro, digámoslo así, dentro del libro. Y es muy interesante eso, cómo se tratan los libros y cómo los libros tienen esa importancia a la hora de escribir, ¿no? Y con esto tenemos... nuestros 10 libros sobre libros. Que hay muchos más, pero bueno, para este año hemos decidido elegir estos, que nos han gustado mucho. Sí, la mayoría, lo que decíamos, lo tenéis en el listado de Clear Books, y abajo en la descripción también tenéis el enlace a los correspondientes que hemos comentado, tanto el libro como, bueno, pues... si hay audio y demás, y también tendréis un post un poco con las reseñitas pequeñitas de cada uno de los libros. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta. Si no os habéis suscrito por lo que sea, suscribíos. Compartid, darle a la campanita para que os avise cada vez que sacamos vídeo y nos vemos en próximas lecturas. Adiós. Chao.